Parlem de la menopausa. La menopausia en sí es el cese de las menstruaciones. Todas las mujeres nacemos con una dotación folicular determinada genéticamente, que son los óvulos inmaduros, capaces de ir madurando cada mes, y llega un momento en que estos óvulos se agotan y el ovario deja de funcionar. Pero todo esto va acompañado de una serie de síntomas que aparecen ya antes de que se produzca esta última regla. Entre los 47 y los 55 años es la edad general de presentación de la menopausia. Los síntomas de la menopausia o del climaterio, que me gusta más hablar del periodo climatérico, se pueden dividir en tres tipos: las sofocaciones, lo que llamamos nosotros el síndrome ovarioprivo, y también una serie de cambios desde la esfera psicológica, como es la irritabilidad, el insomnio, pasar de estados de euforia a estados de tristeza sin ningún motivo. Pueden aparecer o complicarse ya incontinencias de orina, pero el síntoma más importante que se manifiesta en este periodo es la atrofia vulvovaginal. Y a largo término, con el paso de los años, sí que tenemos que vigilar mucho el riesgo de osteoporosis y el riesgo cardiovascular. Los tratamientos van dirigidos, ya te digo, en primer lugar a tratar la sintomatología que presentan estas mujeres, sobre todo al inicio de la menopausia, que son los que afectan más a la calidad de vida. Que se ha visto que es realmente efectivo es la terapia hormonal. La terapia hormonal tiene muy mala prensa, pero después de todos los estudios que se han hecho, se ha visto que está indicado sobre todo en las mujeres que presentan una menopausia precoz y en aquellas mujeres que realmente tienen una sintomatología que afecta mucho su calidad de vida. Existen tratamientos muy eficaces para tratar la atrofia vaginal, que consisten en tratamientos locales de estrógenos, que solo están contraindicados en mujeres que tienen cáncer de mama y que van francamente bien. Y esto mejoramos tanto la calidad de vida, la posibilidad de tener relaciones satisfactorias y indoloras, y por otro lado también mejoramos la sintomatología urinaria. Y es muy importante insistir en las mujeres que debemos cuidar el trofismo vaginal. De la misma manera que nos ponemos crema en la cara cada día, pues tener en cuenta que hemos de cuidar esta parte tan importante de nuestro cuerpo.